Abramos, hermano, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 19 al verso 21, donde la palabra de nuestro Dios, mis amados, declara de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor amado, por habernos permitido, mi Dios, el llegar hasta este lugar, el lugar, Señor, que se ha elegido para congregarnos como iglesia tuya, Señor. Padre, perdona, Señor, nuestras deudas, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, las palabras ociosas y malas que procedieron de nuestros labios, y también perdona, Señor, nuestros pensamientos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y quita, por favor, toda mancha de pecado que haya en nuestras vestiduras. Padre, reconciliamos contigo en esta hora de la tarde, y te pido, mi Dios amado, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para poder enseñar, Señor, esta palabra y sembrarla en cada vida y en cada corazón, no solamente de los que estamos en este lugar, sino también en aquellos que nos visualizan a través, Señor, de Facebook y de YouTube. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, y ayúdame, Señor, a exponer este mensaje de tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento en esta tarde, mi hermano. Esta tarde voy a enseñar bajo el tema: te es necesario nacer de nuevo. Dice amén. Amén. Y dije hace un momento, mi hermano, voy a tocar 3 puntos muy importantes, por lo cual requiere, mi hermano, que usted tome nota o tenga, ¿verdad, mi hermano, la escritura lista para que vayamos, hermano, a confirmar lo que la palabra del Señor dice en su santa y bendita palabra? El primer punto que voy a tocar, mi hermano, es acerca de que el ser humano necesita nacer de nuevo. Amén. Amén. Hay 2 nacimientos, mi hermano. Una es, ¿verdad?, un nacimiento, hermano, carnalmente hablando, humanamente, ¿verdad? El segundo nacimiento, mi hermano, trata acerca de nacer, mi hermano, de nuevo en el Evangelio, o sea, ser nueva criatura. El segundo punto, mi hermano, será, hermano, ¿quién nos ayuda, verdad? ¿O qué nos ayuda a nacer de nuevo? El tercer punto, mi hermano, estaremos hablando acerca de las características, hermano, de un nuevo nacimiento o de alguien que ha nacido de nuevo en el Evangelio. Quiero hablar, hermano, acerca de este nacimiento, porque muchas veces a nosotros se nos olvida, a veces, hermano, lo que decimos ser o lo que profesamos, ¿verdad?, en el Evangelio. Y una de las cosas, mi hermano, que estaba diciendo hace un momento, en la vida del ser humano ocurren 2 acontecimientos muy importantes en la vida de cada uno de nosotros que jamás se nos debe olvidar. El primero, mi hermano, es el día en que usted nació, ¿verdad?, como persona. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, aquellos que nacieron, ¿verdad?, en el mes de julio 19 de 71, etcétera, etcétera,
Saben, mis hermanos, que tienen contados, ¿verdad?, los años que han vivido hasta el día de hoy. Y el otro nacimiento, mi hermano, es cuando por medio de la palabra del evangelio, mi hermano, comenzamos a ser engendrados en Dios. Estoy hablando, mi hermano, acerca de ese nuevo nacimiento que declara la palabra de nuestro Dios, que dice que nacimos no por voluntad humana, sino por el Espíritu que Santo de Dios, el cual dice, fuimos engendrados a través, mi hermano, de la palabra bendita que un día se nos comenzó a predicar. Así que lo que dice la Escritura, mi hermano, es de que el ser humano necesita nacer de nuevo. Aquí la pregunta es, hermano, ¿por qué el hombre o el ser humano necesita nacer de nuevo? Porque el ser humano, mi hermano, es un hombre natural. Es un hombre, ¿qué? Carnal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros constatar acerca de esta palabra, de que el ser humano es carnal? Bueno, aquí en Romanos, mi hermano, Romanos capítulo 8, vaya conmigo por favor, el verso 7, el verso 8 dice los que, es más, desde el 5, mi hermano, para que podamos nosotros, ¿verdad?, entender, hermano, esta bendita palabra. Lo tiene. Dice el verso 5 en adelante la palabra de nuestro Señor, hermano, y Salvador Jesucristo. Porque los que son de la carne, ¿qué dice, mi hermano? Piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, mi hermano? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu dice que es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué, mi hermano? No pueden agradar a Dios. Ahora, acerca de este hombre natural, o del hombre natural, hermano, que éramos antes de conocer esta bendita palabra, lo que estamos leyendo aquí en estos versículos es muy cierto. Y le voy a decir, hermano, por qué es cierto. Porque los que son de la carne, o los que son carnales, ¿qué piensa, mi hermano? Solo en las cosas carnales, en los deleites muchas veces, mi hermano, ¿verdad?, de nosotros mismos. No pensamos en las cosas espirituales, no pensamos en las cosas eternas de Dios, no pensamos en las cosas santas de Dios, mi hermano, sino solamente pensamos en deleitarnos, ¿verdad?, carnalmente. Ahora, eso es lo que describe el versículo 5. Pero el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, la consecuencia del hombre natural que no ha nacido todavía en el evangelio, mi hermano, es que él se ocupa de las cosas de la carne, y las cosas de la carne conllevan, mi hermano, a la muerte. ¿Se da cuenta? O sea, eso es lo que nosotros, hermanos, hacíamos antes de haber conocido la bendita palabra del Señor. Eso es lo que nosotros practicábamos antes, ¿verdad?, de conocer, hermano, al Señor Jesucristo y aceptarlo en nuestra vida como único y suficiente Salvador. Entonces, quiere decir, por ende, de que nosotros, ahora que estamos en el evangelio, ya no podemos vivir o tener una vida que carnal. ¿Por qué, mi hermano? Porque las cosas de la carne, el deleite del pecado, dice mi hermano, que es muerte.
Por eso el verso 7 dice, porque los designios de la carne, en el verso 7, en la traducción al lenguaje actual dice, los que no controlan sus malos deseos, dice, solo piensan en hacer lo malo. Eso es lo que hacíamos antes. ¿Se recuerda, mi hermano? Se recuerda que cada vez que llegaba, ¿verdad?, viernes, hermano, que decíamos, hoy es, dice, viernes y el cuerpo lo sabe. Déjeme decirle, mi hermano, de que pareciera raro, pero todavía algunos de nosotros pensamos carnalmente a veces. Porque llegamos a pensar, ¿verdad? Y decimos, hermano, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es sábado, hoy es domingo. Y en vez de preocuparnos por las cosas, ¿verdad, hermano, que traen bendición a nuestras vidas, pensamos en las cosas carnales. Y un creyente, mi hermano, que es meramente carnal, no puede agradar a Dios. Ahora, eso éramos antes nosotros. Y sigue diciendo el verso 7. Y dice, mi hermano, por cuanto solo piensan en hacer lo malo, dice, mi hermano, que son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Un creyente que ha nacido, mi hermano, de nuevo, no puede satisfacer sus deseos carnales, sino más bien, hermano, debe de satisfacer, hermano, su deseo, su hambre, mi hermano, de llenarse de la presencia, de llenarse, mi hermano, de la palabra de Dios, de llenarse de su Espíritu Santo. Eso es lo que debe de hacer un hombre o una mujer, hermano, que ha entregado su vida a Cristo. Ya no tiene que pensar en las cosas o en los deleites carnales, sino solamente tiene que pensar en qué manera o de qué forma debe de agradar a quién. ¿Al hombre? Dios. No, a Dios. Amén, aleluya. Entonces, para comenzar, hermano, dice que el hombre natural, por ende, por naturaleza, es un hombre carnal, es una mujer carnal. Espero, ¿verdad?, que nosotros que estamos en esta tarde, mis hermanos, podamos aprender y podamos reflexionar acerca de estas cosas. Si por alguna razón, algún motivo, mi hermano, estamos caminando, nos estamos desviando hacia las cosas carnales, déjeme decirle de que lo que estamos provocando o estamos haciendo es que nos estamos volviendo enemigos ¿de quién? Enemigos de Dios. ¿Por qué dice, mi hermano? Porque el que quiere, dice, agradar al mundo, ¿verdad?, se constituye enemigo de Dios. Y para nosotros, mis hermanos, que hemos conocido el Evangelio, no podemos darnos el lujo de provocar a ir al Señor, sino todo lo contrario. Tenemos que agradarlo en todos los sentidos de nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro modo de hablar y en nuestra manera también de ver las cosas. Entonces el hombre y la mujer, cuando es carnal, hermano, no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Usted se recuerda que el Señor Jesús tuvo una plática, tuvo una charla con un hombre llamado Nicodemo. Hermano, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, hermano, comienza a elogiarlo y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque un hombre dice que no teme a Dios, no puede hacer todas estas cosas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Comienzan a tener una plática y le dice, ¿cómo puede, dice, el hombre entrar al reino de Dios? Le pregunta, ¿qué debe de hacer? Y el Señor le dice bien claro, es necesario que nazcas, ¿qué? De nuevo. ¿Por qué, mi hermano, la importancia de un nuevo nacimiento? Porque la palabra de nuestro Dios dice bien claro, mi hermano, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios. Entonces, mi hermano, cuando la persona o el creyente puede volverse inmundo, cuando
en vez de practicar su santa palabra, de guardarse para Dios, de dar buen testimonio delante de los hombres, de dar buen testimonio delante de todos aquellos que lo rodean, mi hermano, comienza, ¿verdad?, a hacer cosas que al Señor no le agrada. Y déjame decirle, mi hermano, que no es necesario, ¿verdad?, ser acusados cuando alguien nos mira o nos ve haciendo las cosas que estamos haciendo. Porque a veces nosotros pensamos que haciendo las cosas en el lugar, hermano, donde no está el hermano, no está la hermana, no hay nadie que nos conoce, ¿verdad? Pensamos, hermano, que estamos, ¿verdad?, estamos seguros en ese lugar practicando lo malo, pero nos olvidamos que como hijos de Dios hay alguien que nos está observando un rato, todo el tiempo. Amén. Y hay otra cosa mucho también más importante que dice la Escritura, mi hermano, que el Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio, mi hermano, no redarguye, nos exhorta cuando estamos haciendo lo malo. Pero aquí lo tremendo es de que muchas veces, aunque el Señor nos redarguye a través de su Espíritu Santo y a través de nuestra misma conciencia, mi hermano, muchas veces, ¿verdad?, hacemos oídos sordos. Y nos olvidamos, hermano, de que al Señor le gusta, ¿verdad?, que como creyentes nosotros aprendamos a reverenciarlo, a honrarlo y a obedecerlo. Y cuando no hacemos eso, entonces lo estamos provocando a ira y nos estamos haciendo enemigo de Él. Entonces, mi hermano, el hombre natural, el hombre por naturaleza, cuando no tiene a Cristo en su corazón, es un hombre carnal. Es un hombre que no puede entrar en el reino de Dios, como le dijo, ¿verdad, Señor, a Nicodemo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No entiende las cosas porque un hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Solamente cuando él, hermano, entrega su corazón a Cristo, o cuando el evangelio le está siendo predicado, sus oídos espirituales, hermano, comienzan a abrirse y comienza a entender cosas que él antes no entendía. Aleluya. Pero para entrar en el reino de Dios, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, mi hermano, siendo un maestro de la ley, dijo él, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver, dice, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, yo no te estoy hablando de ese nacimiento. Cristo vive. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Aleluya. Yo te estoy hablando de un cambio de vida. Aleluya. Yo te estoy hablando de un cambio de pensamiento. Yo te estoy hablando de que cuando esto ocurra en tu vida, entonces ya no estarás sujeto a las cosas que te impulsaban a rebelarte contra los mandamientos de Dios, sino todo lo contrario. Tu corazón se hará un corazón de carne y obediente a lo que su palabra nos enseña. Aleluya. Amén, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Jesús dijo, mi hermano, que el hombre carnal, el que no es espiritual, dice que está, ¿verdad?, contaminado. Mateo capítulo 15, vaya por favor. Mateo capítulo 15. Cuando usted lo tenga, un fuerte amén. Mateo capítulo 15, verso 19. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. El verso 19, mire lo que le dice, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 19. Acuérdense que Jesús le estaba hablando, mi hermano, acerca, ¿verdad?, de un joven, de un hombre que estaba, mi hermano, estaba hablando acerca de quebrantar los mandamientos, perdón, hermano.
Pero dice la Escritura que el Señor le habla a ellos, a los estos fariseos, mi hermano, porque le decían, ¿acaso dice es lícito que tus discípulos, verdad, coman sin lavarse las manos? Y el Señor, hermano, comienza a darles una enseñanza de tal manera que en el verso 18, hermano, dice que Jesús dijo también, ¿verdad?, a sus discípulos, también vosotros, dice, sois aún sin entendimiento, dice el verso 16. Y dice, mi hermano Jesús, ¿no entendéis? Dice que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado, dice, en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto, dice, contamina al hombre. Y mire lo que dice, mi hermano, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, dice, no contaminan al hombre. Cristo vive, aleluya. Entonces, mi hermano, podemos nosotros mirar que el corazón del hombre natural que no ha conocido y ha nacido en el Evangelio está contaminado. Todo su ser, todo su ser está contaminado. Ahora lo que dice en la traducción al lenguaje actual está un poco más específico, más claro. Dice, pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo. O sea, ese es el pensamiento de un hombre no renovado. Piensa solamente en cosas en cosas malas. El hombre y la mujer que ha sido renovado no piensa en hacer cosas malas. Piensa más bien en de qué forma o de qué manera honrar y agradar a aquel que lo llamó a la luz admirable que es Cristo. ¿Y qué más dice, mi hermano? Dice, y siempre está pensando en lo malo. Está pensando en cómo matar. Está pensando en cómo, dice, ser infiel o infieles en el matrimonio. Está pensando, dice, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar. Está pensando en insultar o cómo insultar a otras personas y mentir. Y dice más abajo, mi hermano, a Dios no le agrada que gente así lo alabe. Pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Oigan, qué tremendo, ¿verdad? Es bien claro, bien directo, mi hermano, la manera y la forma como lo describe la traducción al lenguaje actual. Por eso, cuando nosotros miramos un poquito más arriba, el Señor Jesús dijo esta palabra al final, mi hermano, porque el Señor confrontó a los fariseos y le dijo, o más bien a toda la gente que estaba alrededor ahí, le dijo, este pueblo, dice, de labios dice, me alaba, me canta, me glorifica. Pero ¿qué era lo malo que tenía la gente natural, hermano? Pero su corazón estaba lejos. O sea, sí se puede alabar a Dios, se puede glorificar a Dios, pero cuando tenemos un corazón así, mi hermano, dice que al Señor le gusta que le alabe así. No. Más bien, dice, mi hermano, dice que el hombre que ha sido renovado y ha sido salvado
aunque no se lave las manos, dice, pero su alabanza es bien recibida allá, dice, en el tercer cielo. Amén, aleluya. Vuelvo a recapitular, hermano. El hombre por naturaleza es carnal. El hombre que es carnal no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué no puede entrar en el reino de Dios? Porque todo su ser está contaminado, ya lo miramos. ¿Y qué es lo demás, hermano, para el último o la última cosa que falta que expliquemos? Es que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, vayamos, hermano, a Efesios capítulo 2. Vaya por favor conmigo, Efesios capítulo 2, el verso 1 al verso 5. Yo quiero que usted, mi hermano, lea, ¿verdad?, la traducción al lenguaje Reina Valera 1960. Yo voy a leer la traducción al lenguaje actual. Y mire lo que dice, mi hermano. Dice, antes, ¿qué dice, mi hermano? ¿Cuándo? Antes, en esta traducción. Ustedes, dice, o sea, nosotros estábamos muertos para Dios, pues hacíamos, dice, el mal y vivíamos en pecado. Seguíamos, dice, el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecíamos al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿Quién gobernaba, mi hermano, en nuestras vidas? La escritura dice bien claro en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, porque el Dios, dice, de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandeciera la luz del evangelio. Ahora, entonces, ¿puede un creyente, mi hermano, como dice aquí, mi hermano, desobedecer a Dios si ha creído en Jesucristo? ¿Verdad que no? Porque si hacemos lo malo estando ya en el evangelio, mi hermano, estamos obedeciendo, dice, al espíritu que domina sobre las personas. En el verso 3 dice, antes nosotros nos comportábamos así. ¿Cuándo nos comportábamos así? Antes. En otro tiempo. Cuando no lo conocíamos. Cuando no sabíamos, ¿verdad, hermano? Nada de las consecuencias que traía, hermano, la paga del pecado. Pero ahora sí ya sabemos. Por eso ahora que usted y yo le conocemos, hermano, ya no nos comportamos así. ¿O habrá alguno o alguna que todavía se esté comportando así? No debería. Ahora, ¿qué más dice? Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos, dice, de nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea, el hombre y la mujer carnal se deja llevar por los deseos de su carnalidad, sus impulsos carnales. Y maquina en su mente lo que va a hacer. Hay un versículo en la escritura, me parece que en el libro de Isaías, donde dice una mujer, dice, he ido y he pagado, dice, ¿verdad?, mis votos. Y dice, mi hermano, va, ¿verdad?, dice ahí, ahora dice, vení y vayamos, ¿verdad?, porque ya he pagado mis votos. En pocas palabras, era una mujer que había entrado en el templo, había pagado sus votos, y eso pensaba que le daba licencia, como ya había pagado, ¿verdad?, sus votos, ahora de volver otra vez a pecar contra Dios y después volver nuevamente a pagar sus votos, y así sucesivamente. Nosotros como creyentes ya no podemos. Así es, amén, aleluya. Ya no podemos. O sea, no podemos nosotros, mis hermanos, ahora que hemos conocido a Cristo, venir, santificarnos, ¿verdad?
Dios, hermano, que trae paz, trae gozo, trae alegría y nos santifica a través de su palabra, y después de aquí salir e ir otra vez, hermano, a pecar contra Dios. Ahora, ¿qué más dice aquí en este versículo, mi hermano? Dice aquí: con justa razón, dice, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros, dice, es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él, dice, nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado libertad, mi hermano, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No podemos, dice, tomar esa libertad como un libertinaje. Todo lo contrario. Esa libertad, mi hermano, se debe de tomar para adorar, para exaltar, para obedecer, hermano, al Señor. Pero no, mi hermano, tomarlo, ¿verdad?, como un libertinaje. Dice aquí lo que hemos terminado de leer, pero dice que Dios es muy compasivo, y es cierto. Dios mostró su amor para con nosotros, que aún, dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis amados, el hombre que es carnal está muerto en sus pecados. Y la Escritura dice bien claro que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿quién entonces, segundo punto, quién nos podría o nos puede ayudar a nosotros para que tengamos un nuevo nacimiento? Primero, mi hermano, aquí dice bien claro, dice, la palabra de Dios, hermano, que es viva y es eficaz y es más cortante, dice, que una espada de dos filos, que discierne, ¿verdad?, los más íntimos pensamientos, mi hermano. Es a Él la que nos puede hacer nacer de nuevo. Amén. Amén, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 15. Amén, aleluya. Dice aquí la Escritura, mi hermano, en el 15, en el 14 al 15. Vayamos a ver qué dice el 14. Dijo el apóstol Pablo a los de Corintio: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis, dice, muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Óigame, hermano. En la traducción del lenguaje actual, el verso 15 dice: ustedes tendrán, dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres, dice, no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron, dice, a ser mis hijos. O sea, ¿cómo, hermano, fue engendrado o va a ser engendrado, hermano, el hombre o la mujer que es carnal o es natural para tener un nacimiento espiritual? A través de la predicación del Evangelio. A través de esa bendita palabra, mi hermano, que nos ha sido predicada. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas, Evangelio de San Lucas capítulo 11, el verso 28.
Ahí, mis hermanos, en ese capítulo, usted puede mirar, ¿verdad?, de que ahí estaba hablando acerca de una liberación que hubo cuando dice que Jesús expulsó a un demonio, ¿verdad?, que había dejado mudo a un hombre. Y dice, hermano, de que el demonio, ¿verdad?, salió y el mudo, dice, comenzó a hablar. Y la gente, mi hermano, se asombró de una manera, ¿verdad? Porque no habían ellos mirado algo así, algo que había acontecido en ese día. De tal manera, mi hermano, que las mujeres, dice, que estaban allí, ¿verdad? Dijeron dentro de su corazón. Miren lo que dice el verso 28. Dice la escritura acerca de esta mujer. Miren lo que dice el 27 en adelante. Mientras Jesús, dice, hablaba acerca, mi hermano, del demonio, ¿verdad?, que había salido y se iba a lugares desérticos y que de vez en cuando miraba si el corazón de ese hombre que había sido liberado estaba ocupado en las cosas de Dios o no estaba ocupado. Dice que cuando el hombre se descuida, va ese espíritu inmundo que fue expulsado y se toma otros 7 y viene y habitan en esa persona, y dice que el estado postrero de ese hombre se vuelve, dice, peor. Entonces dice la escritura que mientras Jesús hablaba, dice que llegó una mujer y le gritó diciendo: dichosa la mujer que te dio, dice, luz y te amamantó. Pero Jesús respondió y le dijo de esta manera: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece, dice aquí. O sea, para que el hombre y la mujer pueda tener un nuevo nacimiento, tiene que prestar atención a la palabra. Tiene que, hermano, dar ese paso de obediencia a la palabra. Si la palabra de Dios dice que es necesario nacer de nuevo, es porque la palabra lo dice. Si la palabra de Dios dice que es necesario entrar, mi hermano, por la puerta estrecha, porque ancha es la que lleva a la perdición y muchos van por allá, es necesario que nosotros entremos por la puerta estrecha. Si la palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna, entonces para nosotros, mi hermano, y para todo aquel que no ha creído en el evangelio ni lo ha recibido todavía, es necesario que escoja el camino que angosto. Porque de otra manera, mi hermano, no podrá entrar en el reino de Dios, y si muere, se condenó de una vez y para siempre. O sea, ese es el peligro. Por eso, esta mujer, hermano, cuando escucha, ¿verdad?, esas palabras, porque cuando el Señor Jesús enseñaba, mi hermano, enseñaba como quien tiene autoridad, dice la escritura. Aleluya. O sea, en aquellos lugares nunca un hombre había hablado de esa manera. Nunca un hombre como nuestro Señor y Salvador Jesucristo había hecho esos milagros tan poderosos. Cristo vive. Y aquella mujer dice que gritó en medio de la multitud y dijo: dichosa la mujer que te dio a luz y que te amamantó, le dijo. Pero mire Jesús, mi hermano, cómo voltea aquello y dijo de esta manera: no, es más bienaventurado, es más bienaventurada aquel o aquella que obedece mi palabra. Aleluya. O sea, Dios, hermano, no quiere que usted y yo seamos oidores solamente. Aleluya.
Santo. sino que seamos ¿qué? Hacedores. Amén. Aleluya. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos y hagamos, hermano, un examen de conciencia y miremos, hermano, qué tanto nos falta. Cristo vive, aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. O estamos como creyentes viviendo, mi hermano, en un estado carnal, natural, como el hombre que no conoce de Dios. O nos estamos encaminando ya a ser, hermano, un hombre y una mujer nacidas de nuevo, espiritual. Dios. Aleluya. ¿Qué tanto nos falta? Aleluya. Cristo vive. Es que la palabra del Señor es bien clara, mi hermano. La palabra de Dios es bien clara. Mire, vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a dar lectura el verso 23. Gloria al Señor. Amén. Cristo vive, Aleluya. aleluya. Cristo vive. Del verso 22 en adelante, mi hermano. Amén. En la traducción al lenguaje actual dice: ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Ahora, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pedro? Le estaba hablando, mi hermano, a una iglesia. Le estaba hablando a creyentes. Aleluya. Y les dice: y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. ¿Qué es lo que trae, mi hermano, el mensaje del evangelio? Nos limpia de pecado. ¿Qué es lo que ocasiona el habernos limpiado de pecado, mi hermano? Hace que nos amemos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Amén. Amén. Así dice, como hermanos, así que ámense mucho unos a otros, pero dice, mi hermano, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Uno de los mandamientos era ese. El primer y gran mandamiento, según mi hermano, la palabra de nuestro Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo, dice, tu corazón. Y amarás, dice, a tu prójimo, mi hermano. Si nuestro prójimo es el que está al lado nuestro y nuestro hermano es el que ha creído en Cristo, ¿cómo debemos amarlo? Debemos de amarlo, dice, también con todo nuestro corazón. ¿Qué más dice aquí en el verso 23? Ahora dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir. O sea, cuando Dios, hermano, trae en su palabra ese nacimiento, hermano, tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque así dice la Escritura. Gloria a Dios. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, una Escritura que todos lo conocemos, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron y todas son hechas nuevas. Pero habemos todavía algunos, mi hermano, que nos quedamos todavía, hermano, en la práctica de las cosas viejas ya pasadas. Aleluya. Poderoso. Y no queremos proceder, hermano, a practicar, hermano, de verdad, las cosas nuevas que Dios ha creado en nosotros, que Dios nos ha dado para vivir en ellas. ¿Qué más dice la Escritura, mi hermano? Él dice: como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada, dice, puede destruirlo, pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores, dice, se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Amén. Aleluya. Todos los que hemos nacido en Cristo, mi hermano,
no procedemos o no procederemos como aquellos que son carnales, que proceden, ¿verdad?, a la muerte. No, nosotros hemos sido rescatados, hermano, de la muerte para ser pasados a vida eterna. Gloria a Dios. O sea, aleluya. de eso nosotros debemos de gloriarnos en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que ayuda al hombre, a la mujer que es natural, que no ha conocido a Cristo, a nacer de nuevo? Es su bendita palabra. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Quién más nos ayuda a nosotros, mi hermano, a nacer de nuevo? Bueno, según Primera de Juan capítulo 2, dice la escritura, Primera de Juan capítulo 2, verso 29, Amén, aleluya. dice allí: como ustedes saben, la traducción al lenguaje actual, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Oiga, qué hermoso, ¿verdad? En la traducción, hermano, Reina Valera 1960 dice: si sabéis, dice, que Él es justo, sabed, dice, también que todo el que hace justicia es, dice, nacido ¿de quién? De Dios. Santo. ¿Qué es justicia, mi hermano? Es hacer lo que a Él, ¿qué?, le agrada. Amén, aleluya. Ahora, si preguntásemos por un momento en nuestras vidas, mi hermano, ya como creyentes, como nacidos de nuevo, ¿será que estamos practicando las cosas que a Dios le agrada de nosotros? Santo, aleluya. ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Cristo vive. Porque si estamos haciendo todo lo contrario y estamos haciendo lo que nosotros queremos, porque habemos, hermano, creyentes, aunque no querramos, hermano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirlo? Aceptarlo en nuestras vidas. Habemos todavía creyentes que queremos servirle al Señor, pero no a la manera de Él, sino queremos servirle al Señor a nuestra manera, Cristo vive, aleluya. a como yo quiero. Él es Dios, Él tiene que entenderme. O sea, Él me conoce, Él tiene que entenderme. No, en el Evangelio ya no camina así. Así es. En el Evangelio, mi hermano, Aleluya. somos nosotros los que debemos de obedecer a Él. Nosotros, usted y yo, no podemos acomodar el Evangelio, mi hermano, a nuestra forma o manera que nosotros queremos. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos al bendito Evangelio de Jesucristo. Por eso, esta enseñanza, mi hermano, es para que nosotros reflexionemos, entendamos, que podamos escudriñar o examinar nuestras vidas, hermano, cómo estamos caminando. Porque mire, no puede ser posible que ya llevamos tantos años en el Evangelio y todavía no le hemos entregado, mi hermano, nuestra vida completa al Señor. Prácticamente son años que se estarían, ¿qué?, perdiendo. ¿Por qué digo esto, hermano? Aleluya. ¿Por qué digo de esta manera? Poderoso ¿Ah? Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La voz. Santo. Cristo vive. Gloria a Jesús. Allá, mi Gloria. esposa que está en la... Gloria a Jesús. Ya se cansó de oírme. Pero mire, mi hermano, ¿qué es lo que yo dije hace un momento? Si nosotros, mi hermano, llevamos tantos años, hermano, mire, ni le sirvió al Señor, ni se gozó como debería de gozarse, y que al final se ha hallado reprobado. Santo. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Sí me explico? Y que al final, mi hermano, sea rechazado. O sea, es por esa razón y es por ese motivo, mi hermano, que debemos de autoexaminarnos. Aleluya. Aleluya.
Santo. Porque dice la escritura, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes? ¿De qué le sirve ganar al mundo? Está hablando de un hombre carnal. Está hablando, hermano, de un hombre, posiblemente un hombre tibio en el evangelio. ¿De qué le vale al hombre, hermano, granjear, llenar, ganar al mundo, ganar tanto dinero, acumular? Hermano, yo no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo eso. Pero que al final pierda su alma. Santo, aleluya. Eso es lo más triste, lo más terrible. Y hay mucho evangélico, mucho creyente que está viviendo de esta manera. Santo, aleluya. Nuestro Dios, aleluya. Cristo vive. Hermano, pensando que está agradando y sirviendo a Dios, hermano. Sí, quizá, hermano, le está agradando, le está sirviendo, pero no le está sirviendo como la palabra de Él dice, sino que lo está haciendo a su manera. Se está engañando a sí mismo. Poderoso Dios, aleluya. Ese es el problema. Cristo vive. Esa es la situación. Por eso, cuando usted lee en la traducción al lenguaje actual, dice, como ustedes, dice, saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Jesús, hermano, nunca trató de agradarse a sí mismo. Así es. Jesús hizo todo lo que el Padre le decía que hiciese. Amén. Y nosotros, Santo. en vez de hacer todo lo que la Escritura o la palabra de Dios nos dice que hagamos, hacemos más lo que nuestra mente y nuestro corazón nos dicta. Aleluya. Cristo vive. Santo. Cristo vive. Y esa una de las cosas, mis amados, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Santo. Eso es lo terrible. Poderoso Cristo vive. Dios, aleluya. Por eso es que el Evangelio, mis amados, el Evangelio es abnegación. Así es. El Evangelio es abnegación. Es, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Las cosas dice que antes yo hacía, ¿verdad? Dice, la hacía en la carne, pensaba en la carne. Pero ahora dice que ya conocía a Cristo, ya no lo hago así. Cristo vive, aleluya. Mira lo que dice, mi hermano. Santo, aleluya. ¿Quién más nos ayuda, mi hermano, para que tengamos un nuevo nacimiento? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos motiva a hacer. Mire, ahora mismo el Espíritu Santo de Dios está ministrando nuestros corazones. Amén. Cristo. Ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas, a nuestro corazón, áreas que necesitamos Amén. Aleluya. enderezar, Amén. arreglar. Santo, aleluya. Nos está indicando, mi hermano, o le estamos agradando a Dios, o nos estamos engañando, o nos estamos agradando a nosotros mismos, pero menos a Dios. Santo, poderoso Dios. Cristo vive. ¿Qué dice la Escritura, hermano? La Escritura dice bien claro: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, dice, ¿tú oyes el viento, Nicodemo? Yo imagino aquella plática, mi hermano. Nicodemo le dijo, sí, Señor, yo lo escucho, lo oigo. Pero, ¿miras de dónde viene? ¿Y para dónde va? Y Jesús le dijo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que aunque usted no lo ve, usted no lo mira, hay alguien que lo está mirando. Hay alguien que nos está examinando. Amén. Hay alguien que nos está probando. Hay alguien que nos está guiando.
Pero aquí el problema de muchos de nosotros es que no queremos ser guiados por Él. Cristo vive. Poderoso Dios, aleluya. Por eso el que es carnal piensa en las cosas de la carne. Mire, en muchas iglesias, mi hermano, usted puede ver, hay muchas iglesias que son iglesias llenas, abastecidas, abarrotadas. Pero son iglesias donde muchas veces no les enseñan acerca de esto, de nuevo nacimiento. Son iglesias que son iglesias motivadoras, mensajes de motivación, de superación. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, yo no cambiaría la palabra de Dios para motivarlo solamente a usted. Ahora, si lo voy a motivar, que sea conforme a la escritura, Sí, amén. Amén. pero no levantando su ego, hermano, ni haciendo que Dios se sienta comprometido para con usted, porque eso es lo que causa mensaje motivacional. Hace, mi hermano, que Dios se comprometa con el hombre, pero no es así. Somos nosotros los que tenemos que comprometernos con Dios. Amén, aleluya. Los mensajes motivacionales, hermano, exigen que Dios vea por su creación, que cumpla sus caprichos de su creación, que tiene por ende que, hermano, cumplir sus promesas en ello porque son su creación. No, hermano, la palabra del Señor está bien clara y está condicionada. Así es. No puede, hermano, no podemos nosotros cambiar el mensaje o el sentido de la palabra. Entonces, mis hermanos, tercer punto, ¿cuáles cree usted que son las características o las evidencias de alguien que ha nacido en el Espíritu? Cristo vive. ¿Cuál cree usted que es la característica? Bueno, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura. Amén. Yo soy nueva criatura, usted es nueva criatura. Así es. Y dice que las cosas viejas pasaron ya. Pablo dijo, mi hermano, basta ya de vivir la vida que antes vivíamos en el mundo cuando estábamos sin Cristo. Basta ya. Si usted, mi hermano, o yo estamos practicando las cosas que a Dios no le agrada, vamos en contra de la palabra de Dios. Estamos pecando contra Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo lo contrario que Dios dice. Cristo vive, aleluya. ¿Qué es lo que dice la Escritura, hermano, acerca de aquellos, verdad, que están, hermano, en unión con el mundo? El Señor Jesús, el apóstol Pablo le dice: salí de ellos, ¿verdad? Pueblo mío, para que no recibáis, ¿qué? El castigo que viene sobre los hijos de desobediencia. Santo. Entonces, si somos nuevas criaturas, mi hermano, esto es lo que debe de haber en nuestras vidas. ¿Cuál característica o qué evidencia hay también? Bueno, según Romanos 6, dice la Escritura en Romanos capítulo 6, el verso 4, es más, el verso 1 al 4, mi hermano, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice, mi hermano? ¿Perseveraremos en qué? ¿Debemos o no? De ninguna manera. Porque si Abraham dice fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no dice para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, dice Abraham, a Dios y le fue contada por justicia. Pero el que obra no se le cuenta, dice, el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, dice, al impío, su fe es contada por justicia. Como también dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Santo. Aleluya. Eso es lo que dice Romano, pero yo estoy en el verso 6, hermano. Es a donde leí al principio. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Dice que de ninguna manera. ¿Por qué razón, hermano? Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No sabéis? Dice que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué, mi hermano? En vida nueva. Aleluya. En vida nueva. Amén, aleluya. Así que nosotros tenemos ¿qué, mi hermano? Vida nueva. Entonces, si tenemos vida nueva, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos desobedeciendo su palabra? No, todo lo contrario. Debemos de esforzarnos cada día para hacer la voluntad del Padre. Termino con lo que dice Ezequiel capítulo 36. El profeta Ezequiel, el capítulo 36 y el verso 26. Amén, aleluya. Lo tiene. Amén. Dice, mi hermano, el verso 26. Dice la palabra del Señor. Dice, el 25 al 26 dice: esparciré, dice, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y todos vuestros ídolos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire lo que dice el verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya. Amén, aleluya. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis, dice, por obra. Aleluya. Eso es lo que hace la bendita palabra de Dios. Esa evidencia debe de haber en nosotros, mis hermanos. Amén. Amén. Tenemos un corazón nuevo, tenemos vida nueva, somos nuevas criaturas, tenemos promesas de Dios, somos bienaventurados, porque Jesús le dijo a aquella mujer: no, más bienaventurados aquellos que obedecen, dice, mi palabra. Amén. O sea, un corazón de piedra que es carnal o natural no obedece a Dios. Y por lo tanto, como no obedece a Dios, se va donde quiere, hace lo que quiere, no le importa. Pero un corazón, hermano, que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo, y es un corazón que Dios le ha dado, un corazón de carne, piensa lo que hace. Amén, aleluya. Amén. Y Dios a nosotros nos ha dado un corazón de carne. Amén. Amén. Qué hermosa su palabra. Tres cosas muy importantes, de las cuales cada uno de nosotros, hermano, debemos de prestar atención. Así es. ¿En cuál de esos puntos usted se encuentra? Cristo vive, aleluya. ¿En dónde estamos fallando? Esta es la tarde de ser sinceros y sincerarnos, ¿cómo se dice? Sincerarnos para con Dios. Quisiera ponerse de pie en esta tarde y dígale al Señor: Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero
quiero obedecerte. Amén, aleluya. Porque si usted persiste en seguir haciendo lo que usted está haciendo, hermano, ¿de qué le sirve si al final su parte no va a ser con el Señor? Así es. Ha perdido tantos años, ha estado metido dentro de la iglesia tantos años, pero sin ningún cambio. Aleluya. No debe de ser así, mi hermano. Hay que procurar ese cambio. Decirle al Señor, dame un espíritu de obediencia, Padre. Aleluya. Precioso y maravilloso Dios. Aquí estamos, Señor amado, delante de tu presencia.